What's up guys, por aquí Alexis, bienvenidos a Apos Reviews. Esta es mi reseña para la nueva película de Warner Brothers y Legendary, Dune Part 2. Dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Austin Butler, Florence Pugh, Josh Brolin, Dave Bautista, Stan Skarsgård, Charlotte Rampling, Leah Seydoux y Christopher Walken. Sí, este elenco es masivo. En términos de trama, voy a repasar unos detalles de la primera parte para entonces contarle la historia de esta segunda parte. En la primera parte de Dune, vimos a Paul Atreides y su familia llegar al planeta de Arrakis para continuar la operación de minería de Spice, la sustancia más valiosa de este universo. Sin embargo, el emperador de este universo le ordena al clan Harkonnen que elimine a todos los Atreides. Después de este ataque, solamente sobreviven Paul y su madre, Lady Jessica, quienes encuentran refugio entre los Fremen, habitantes del desierto de Arrakis. Y ahora la historia en esta segunda parte sigue a Paul y cómo él se adentra en la cultura Fremen para ganar su confianza y amasar un ejército para liderar una revolución en contra del emperador que destruyó a su familia. Así de que nada, vamos al grano. ¿Qué tal está Dune Part 2? Bueno, lo primero que quiero destacar, y yo creo que es lo más que se va a comentar de esta película, es que en un nivel técnico, esta película está a otro nivel. Todos los departamentos, desde la fotografía espectacular de Greg Fraser hasta el más mínimo detalle en un decorado, el más mínimo detalle en un vestuario, el más mínimo detalle en maquillaje, el más mínimo detalle en sonido, en todos los departamentos. Esta película eleva el ya excelente trabajo de la primera, lo cual es bien curioso porque la primera parte de Dune se llevó 10 nominaciones a los Oscars, de las cuales ganó 6 y todas en las categorías técnicas. Yo estaría muy pero muy sorprendido si ese no es el caso con esta nueva película. Verdaderamente yo estoy agradecido que esta película no estrenó en su fecha original de noviembre del 2023, porque yo creo que la competencia de los Oscars este año sería una mucho más reñida entre Oppenheimer y Dune Part 2 para dominar las categorías técnicas. Ahora, ya que hablé de lo técnico, adentrémonos en la historia. Y lo primero que quiero destacar es que esto no es una secuela, ¿ok? No importa lo que le diga la taquilla del cine, que si Dune 2, esto está mal. Esto no es Dune 2, esto es Dune Parte 2. Suenan igual, pero no es lo mismo. Y técnicamente se puede hacer un argumento de que la primera película contó su historia. Aquí estamos como una secuela, ¿verdad? Abundando y explorando otras avenidas, pero en realidad la primera película de Dune del 2021, que era Dune Part 1, literalmente nos dio el principio, nos dio el primer acto, nos dio un adelanto del segundo acto y nos cortó a mitad. Y en esta película retomamos ese segundo acto y lo llevamos hasta el tercer acto. Así que lo primero que tenemos que tener en mente es esto. Esto no es una secuela, es una continuación. Ahora, siendo este el caso con esta película, hay dos maneras de analizarla. Podemos verla como su propia película, ¿verdad? Como Dune Part 2. O podemos ver esta película en conjunto con la primera película y coger Dune Part 1 y Dune Part 2 y tener una película que simplemente se llame Dune. Ahora, vamos a comenzar con esa primera opción que les mencioné. Vamos a ver esto como su propia película. Se la tengo que dar a Denis Villeneuve y su co-guionista Jon Spaihts por condensar esta mitología tan rica y complicada y densa que dejó Frank Herbert en su novela de una manera accesible para espectadores. No tienes que haber leído las novelas para entender lo que está sucediendo. Lo único es que antes de ver esta parte 2 les recomiendo que revisiten esa primera parte. No digo que la vean y a las 2 horas después vayan a ver parte 2, porque sé que no todo el mundo tiene tiempo. Pero sí, por favor, no importa cuántas veces la hayan visto. Yo vi esta primera, confundí con Arrival. Yo vi Dune, la he visto ya como 3 o 4 veces. Bueno, ayer fue la cuarta vez, la había visto ya 3 veces, me había leído la novela. Y hubo momentos de esta nueva película donde me quedé confundido. Así que mi recomendación, revisiten esa película para que puedan seguirle el hilo temático que Denis Villeneuve viene ya, ¿verdad?, tirando desde hace 3 años atrás. Incluso si pueden, llévense un flashcard, anoten en los notes del teléfono estos términos que les voy a dar, que les va a ser súper útil. Por lo menos, ojalá alguien me hubiese dado esto cuando yo me sentaba en la película, porque verdaderamente me quedé confundido. Y los términos que tienen que buscar o que tienen que tener accesible mientras ven la película son Kwisatz Haderach y Lisan al-Gaib. Lisan al-Gaib es un poquito más accesible, se entiende más dentro de la trama.
pero el de Kwisatz Haderach yo me confundí mientras viendo la película y como que ok, entiendo lo que es y tuve que llegar a casa y adentrarme en el libro y buscar online para asegurarme que entendí bien. Así que si pueden, busquen eso de antemano y ténganlo accesible. Ahora, en términos de las actuaciones, me pareció que todos los del elenco se desempeñaron muy bien, aunque sí vi unos casos donde la actuación es mucho más memorable que el personaje. Por ejemplo, en esta película tenemos el personaje de Faye Rauta Harkonnen, quien está interpretado por Austin Butler, quien le inyecta un aire de amenaza a su personaje. Este personaje se roba toda la escena en que está. Sin embargo, cuando vemos su papel, ¿verdad? Cuando desligamos la interpretación de Butler del papel, es decir, lo que tenemos de él en el libreto, o en el guión mejor dicho, ¿verdad? Y lo que estamos viendo en pantalla, el personaje no resulta tan memorable. Lo más memorable del personaje, por lo menos para mí, fue la actuación de Butler. Y es bien curioso porque es un personaje que sí te dan una motivación, te dicen por qué, ¿verdad? Es importante la trama, el rol que está jugando. Y ese fue el caso. Su interpretación para mí fue más memorable que el personaje que le tocó hacer. Ahora, hablando de personajes, quiero detenerme en el personaje de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, quien en esta película por fin vemos ese arco completado de ser un príncipe retraído en la primera parte a ser un guerrero feroz líder de multitudes. Ahora, sí llega un momento en esta película donde su personaje, cerca del tercer acto, toma una decisión importante, una decisión que no solamente lo afecta a él, sino a todos los que están a su alrededor. La decisión sí se siente importante, pero se sintió un poquito apresurada. Pienso, y verdad, yo no sé si esto existe o no, pero si existe un corte más largo de esta película, si existe una versión que en vez de durar 2 horas y 46 dura, qué sé yo, 3 horas y 15 o 3 horas, pienso que se pudo haber manejado mejor esta transición, de haberle dado un poquito más de tiempo para aclimatarnos a este cambio, en lugar de que, ¿verdad? Como pasa en la película, se toma esta decisión y ya brincamos a esto, que sí tiene sentido en términos de lógica, pero en términos emocionales fue algo muy abrupto para mí. De hecho, hablando del final de la película y el tercer acto, es bien curioso porque tenemos un final en esta película, pero no una conclusión a la historia. ¿A qué me refiero con esto? No digo que es como la primera película que literalmente se acaba a mitad. Aquí sí pues tenemos un final, ¿verdad? Un poco más proper, que pues cierra bastantes de los cabos que se abrieron, pero deja muchas puertas abiertas para una continuación. Técnicamente aquí hay un final, como les digo, pero no es una conclusión. No es lo mismo un final que un cierre. Se finalizó la película, pero en realidad la historia no ha concluido. Ahora tenemos que esperar a, ¿verdad? Dune 3, que en realidad va a ser Dune Messiah, para entonces poder ver cómo finalmente culmina la historia de la saga, ¿verdad? De Paul Atreides. Y de hecho, hablando de Dune Messiah, va a ser bien curioso porque para cuando lleguemos a ese punto, técnicamente vamos a tener una trilogía de películas, pero en realidad lo que vamos a tener son 2 películas, porque parte 1 y parte 2 cuenta como una sola película. En vez de tener 3, vamos a tener 2, lo cual se siente un poquito raro que yo piense, no puedo pensar otra franquicia que se sienta así. Entonces, todo esto fue de la primera opción que les mencioné, ¿verdad? Viendo esta película como su propia cosa. Ahora veámoslos desde el segundo punto de vista. Viendo ahora las 2 películas como una sola película, siento que hay elementos que se pudieron haber intercambiado entre películas o simplemente condensado. Uno de ellos siendo, y vuelvo a esto, el personaje de Faye Rauta, ¿verdad? El personaje de Austin Butler. Nuevamente, Austin te lo vende como una amenaza, pero en términos de historia no se siente como una amenaza. Y yo creo que es porque no tuvimos suficiente tiempo con él. Pienso que de haberse introducido en la primera película, no hubiese dado tiempo para aclimatarnos a él. Lo mismo hubiese sucedido con el emperador, a quien se hacen referencia en la primera, pero nunca se ven. Esto es, ¿verdad? Nuevamente teniendo este conocimiento de haber visto las 2 películas, y nuevamente esto es de la perspectiva de que estamos viendo todo esto como una gran película. De hecho, y no se preocupen, ya estoy terminando, y esto es una opinión bien mía. Yo hubiese preferido que cortaran en un momento y me hicieran una tercera película enfocada en lo que fue la última media hora, 1 hora de la película. Pienso que se pudo haber profundizado un poquito más en eso para que fuera más impactante. Ahora, ¿verdad? Aquí es donde vienen las diferencias con el libro, porque técnicamente Denis, ¿verdad? Sí mejoró el final del libro, que era un poquito anticlimático, un poquito sencillo. En ese sentido, pues está, ¿verdad? Él jugó la carta que le dejó Frank Herbert hace casi 60 años atrás. Hizo lo mejor que pudo, pero de yo haber estado en el equipo de producción o en el equipo de guionistas particularmente, hubiese sugerido quizás dejarlo para una trilogía, y ahí técnicamente teníamos una trilogía que sí cuenta una sola historia, en lugar de lo que parece que vamos a tener, que es una trilogía que está compuesta de 2 películas que cuentan 2 historias, aunque estamos siguiendo la saga de Paul, técnicamente una historia. De hecho, si quieren saber un poco más de mi opinión, ¿verdad? Discutiendo spoilers de esta película,
película, pasen por el canal de Cinemas Podcast aquí mismo en YouTube o en Spotify, donde quiera que escuchen podcast, y busquen nuestra discusión de Dune Part 2. Allí discutimos con spoilers. Está Alejandro de Cinemas Podcast, está Casey de Comics and Film Entertainment, está Félix, está Mystery de Movie Squad, así que espero que disfruten de esa conversación. Así de que nada, gente, vamos a finalizar. ¿Qué puntuación tiene Dune Part 2? Para mí esta película es una B. A pesar de que hubo elementos que entiendo que se pudieran haber trabajado mejor, estos no le restan al logro cinematográfico que es esta película. Definitivamente tenemos nuestra primera gran película del año y la película que eleva la vara para el resto de películas que vamos a ver. Así que, gente, les adelanto que si ven muchas B, si ven muchas C en el resto del año, es culpa del increíble trabajo de Denis Villeneuve y todo su equipo con Dune Part 2. Pero esa es solo mi opinión. Ahora quiero saber la tuya en los comentarios. Comparte qué te pareció Dune Part 2, o mejor aún, cuál fue tu entrega favorita de Dune. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su sintonía. Nos veremos aquí en otro programa en A+ Reviews. Cuídense.